Buenas noches, los saluda Laura Bustillo Valencia a través de la página de Opinión Bolivia y Radio San Rafael FM 92.5 y AM 1310. Bien, no es un secreto que los precios de la canasta familiar se están alzando, sobrepasando incluso las nubes. Esto lo hemos estado viendo en diferentes departamentos del país. Es por eso que el gobierno central está tomando diferentes medidas. Uno de los factores que atribuye esta alza de precios es el contrabando, pero el contrabando a la inversa. Es por eso que justamente el presidente del estado, Luis Arce Catacora, ha anunciado diferentes medidas para frenar esto, entre ellas la militarización de fronteras para controlar que los productos, sobre todo de la canasta familiar, no salgan de forma ilegal a los países vecinos. Pero ¿qué es lo que significa el contrabando a la inversa? ¿Cómo es que funciona? Y esta medida de la militarización de fronteras, ¿cómo es que va a frenar esto mismo? Bueno, para conocer un poco al respecto, hablar a profundidad y además entender, estamos en compañía de César Vargas, quien es analista económico. César, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ahora, buenas noches, agradecido por la invitación, por supuesto, siguiendo siempre el programa de ustedes. Felicidades. Muchísimas gracias, César. Por favor, quisiera que nos expliques un poco qué es y cómo funciona el contrabando a la inversa, que estos últimos días ha estado tomando, bueno, mucho de qué hablar. Bueno, el contrabando está en todos los países del mundo, es un tema que se genera, y principalmente Bolivia es uno de estos países que sufrimos bastante, porque tenemos frontera con países hermanos como es Argentina, Brasil, Chile, Perú, sí, Paraguay. Entonces lo que ocurre es que cuando tenemos fronteras protegidas ocurre el contrabando, y Bolivia no está exenta de esto. Por darles datos, más o menos Bolivia está moviendo al año, según la Cámara Nacional de Industria, 3.800 millones de dólares, lo que mueve al año, que representa más o menos un 8% del Producto Interno Bruto. Entonces es significativo. ¿Y qué es a qué se debe este factor? Principalmente es a la devaluación de las monedas de cada país. Cuanto más poder adquisitivo tiene una moneda, entonces lo que hace el otro país es enviar sus productos de contrabando. Y lo contrario, si la moneda está fortalecida, trae muchos productos de estos hermanos países, y lo que hace es dañar a la economía. Los efectos son más negativos que positivos, porque afectan de manera directa a la política de Estado, como es en tributos. No se tributa ni por parte impositiva ni por parte aduanera. Tampoco va en desmedro del empleo formal, se genera un empleo informal, aparte se genera una desigualdad en precios, altera los precios. Entonces actualmente Bolivia pues está tropezando este fenómeno, pero ahora se ha revertido lo que es el contrabando revertido, que antes nos beneficiaba a traer productos de Argentina, de Brasil, porque nuestra moneda estaba con un buen poder, un buen valor adquisitivo, es decir, respecto al real y al peso argentino y al peso peruano, pero ahora pues ha cambiado y se han revertido las cosas, y no sabe cómo el gobierno va a parar este fenómeno. Ya tiene que aplicar esta política de trasladar a las Fuerzas Armadas a frontera, que tengo entendido que son 7.000 kilómetros que están, creo que son 1.000 soldados que están controlando este tema sobre el contrabando invertido. O sea, porque nuestra moneda se ha debilitado, es por eso que los otros países están, bueno, de alguna forma aprovechando y poder comprar nuestros productos de una forma más barata, porque en Bolivia es más barato en comparación de sus propios territorios. Así es. Por ejemplo, antes, por poner un ejemplo que nos entienda la población, un quintal de arroz producido en Bolivia costaba, por ejemplo, 50 bolivianos, y de Argentina por contrabando lo traíamos a 30. Entonces lo que hacían este contrabando de hormiga, que se llama, pues está ahí la frontera, está aduana, pero por un costado estaba entrando el contrabando, ¿no? Es decir, las malas políticas también que tienen los gobiernos, ¿no? No funciona muy bien, y entonces lo que hacen es traer el arroz más barato. Traían el arroz más barato argentino y todos los productos de la canasta familiar, principalmente abarrotes,
traían de Argentina y nos beneficiábamos, ¿no? Por ejemplo, un dulce de leche aquí costaba 25 bolivianos, pero el argentino costaba 18, 20 bolivianos. Entonces, con nuestro poder adquisitivo que estaba mucho más alto, nuestra moneda estaba más fuerte, comprábamos estos productos de nuestros países hermanos, que en este caso de Argentina, entonces nos convenía. Por eso es que veían que muchos carritos salían con los productos argentinos, ¿no? Pero ahora ha cambiado. El señor Milei le ha dado un vuelco en la política monetaria en Argentina y lo ha puesto la moneda más fuerte Argentina. Entonces ahora ese mismo dulce ya no se compra a ese precio, se compra más caro. Y lo que ha pasado ante la escasez de dólares que vivimos en Bolivia, pues se ha devaluado muy rápido nuestra moneda. Estamos con un 51% de devaluación de la moneda boliviana. ¿Cómo se les explica esto? A ver, sencillo, muy sencillo. El salario mínimo es 2.500 bolivianos. ¿Sí? El salario mínimo, si lo comparamos con el 2023, que era el 6.96, el tipo de cambio fijo que ha mantenido desde el 2011 hasta el año pasado, porque ahora el paralelo ha subido, está en 10,5, tengo entendido. Entonces, si lo comparamos es 2.500 bolivianos con el 6,96, sale $360. Ese era nuestro poder adquisitivo. Pero ahora, si lo dividimos con el 10.5, llega a ser $238. Si restamos, hacemos una pequeña variación de 360 menos 238 entre 238, tenemos un 51% de devaluación con el salario mínimo. Imagínense con los salarios altos, es aún más, ¿no? Perú ayer sacó una publicación diciendo que tenemos una devaluación del 40%, pero vemos que es más significativo, y ese es el contrabando invertido al que nos estamos refiriendo, que ahora nos estamos viendo afectados porque aparte de la devaluación tenemos una subida de la canasta familiar de precios. Ahora el café estaba en 22, ahora está en 51 bolivianos. Esta mañana estuve en el mercado y me quedé asombrado como economista, fui a averiguar un poco precios y que la mayoría de los productos ha subido en 50%, en algunos de los casos el 100% ha subido el precio. Entonces lo que está haciendo el señor Arce es cambiar estas políticas y está tratando de llevarlo por un proteccionismo con las Fuerzas Armadas. Pero de alguna u otra forma, ya sea el contrabando como tal o el contrabando a la inversa que lo estamos viviendo ahora, sus efectos, de alguna forma tiene sus efectos, nuevamente dichos, negativos, ¿no? Porque por el contrabando, a ver, sí teníamos mayor poder adquisitivo, sí nos beneficiábamos, por así decirlo, justamente sobre los argentinos. Siempre era el secreto a voces de ir a donde los argentinos y ahí comprar pues una ganga. Sin embargo, se perjudicaba a ¿quién? El productor boliviano, los comerciantes bolivianos. Esos eran los que se perjudicaban y obviamente siempre ha habido esta lucha. Ahora se ha invertido, estamos viviendo un contrabando a la inversa y ya estamos viendo que ya no es una ganga ir a comprar, ¿no? Ya es más dificultoso porque, como nos lo estaba explicando, han subido los precios considerablemente. Ahora, esta medida de la militarización de fronteras, ¿es una medida idónea para tratar de alguna forma poder frenar esto? Bueno, es el modelo económico del señor Arce, que antes era ministro, ahora es presidente. Lo está haciendo ellos, su modelo es proteccionismo. Cubrimos las fronteras, pero hasta donde nos conviene, ¿no? Porque siempre hemos sabido que el contrabando estaba saliendo, el gobierno siempre sabía. Como les he dicho, hay un dato ya más preciso de la Cámara de Industria, la Cámara Nacional de Industria, que pone que mensualmente 280 millones es lo que fluctúa el contrabando, y hablando de corto, ¿no? De corto. Y al año estamos hablando de 3.800 millones de dólares que mueve el contrabando. Ahora, ¿cuál es el efecto que nos está pasando a los bolivianos? Si usted es productora y produce, por ejemplo, produce un bien, y ese bien cuesta, por ejemplo, producirle 50 bolivianos, y por poner ese cuaderno, por poner un ejemplo, cuesta 50 bolivianos y en Argentina le pagan 80, ¿dónde prefiere vender el cuaderno? Claro, en Argentina. En Argentina. Ahora es el efecto invertido que nos está ocurriendo, que los productores están sacando sus bienes a estos hermanos países como es Argentina, Brasil, Perú, y lo que está ocurriendo es que nos estamos quedando sin desabastecimiento de nuestros bienes que producíamos. ¿Por qué? Porque hasta la carne, ahora hay escasez de carne. Pero ¿cómo va a haber escasez de carne si nosotros producíamos? ¿Por qué? Porque los productores tienen mejor
precio vendiendo a estos países hermanos, porque nuestra moneda está devaluada y a ellos les conviene sacar. Entonces cualquier empresario pues va a preferir eso, y como sabemos que hay contrabando, pues lo sacan de contrabando, y lo que genera pues una subida, una escasez de productos en el mercado nacional, por ende una subida de precios. Y lo que sale, tengo entendido, el viceministro salió y dijo, pero las verduras, eso no se produce en dólares, no puede ser que existe tal efecto, ¿no? Pero realmente el efecto es el otro, es la devaluación que ha habido por la escasez de dólares principalmente, no tener una reserva internacional neta, que nos los hemos comido nuestros ahorros. Ahora ya no hay una buena base monetaria para respaldar nuestros bolivianos, entonces estamos viviendo de deuda externa, sigue prestándose el presidente. Entonces este modelo que plantea el presidente Arce ya no está para el siglo XXI. Sí, nosotros somos el corazón de Sudamérica y estamos bien protegidas con las fronteras, supuestamente una economía blindada, pero estamos viendo que eso no funciona, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es liberar las fronteras, que pasen los productos, y tenemos que competir, como todo mercado, en competencia. Tenemos que tener mayor productividad, tenemos que invertir más los bolivianos y generar mayor conocimiento, ¿no? Porque es la forma de competir con otros productos, ¿no? Con estos países hermanos. Claro que tienen una industria muy pesada, Brasil, Argentina, el mismo Perú y sin ir lejos Chile también, ¿no? Entonces, pero hay que entrar en la competencia de precios, hay que producir. Pero en este caso, si abriríamos las fronteras, es una solución a la crisis económica actual. Si abriríamos las fronteras, todos los precios serían baratos de todos los productos. La leche condensada, por ejemplo, entraría a 5 bolivianos, como está en Argentina. Entonces nos convendría, pero es la política que está generando este señor Arce, que tiene esa política del modelo económico, comunitario y productivo, que es de proteccionismo, ¿no? Pero que creo que eso ya no va a aguantar, y lo que está haciendo de las Fuerzas Armadas no creo que tenga mucho resultado, porque recuerden que el contrabando hormiga va por cualquier lado, ¿no? Entonces hay que quitar ese mal, es un cáncer para Bolivia, y hay que quitar este sistema que no está beneficiando. Es ahí la integración económica de la Unión Europea, que todos los países se integran y empieza a fluir todos los productos. Además, usted ve una falta de normativa. Tal vez el mismo viceministro de Defensa al Consumidor indicaba que no hay una normativa, por lo menos para poder actuar específicamente contra el contrabando a la inversa, como lo hay contra el contrabando. Entonces también falta esto, ¿no? Normativas, políticas que de alguna forma se regulen. Tengo entendido que ayer el ministro de Economía salió quitando el arancel cero para todos los productos de limpieza. Es decir, que ya no se controla y puede pasar los productos de limpieza sin pagar ningún impuesto. Entonces no se necesita ya contrabando, ya pueden fluir. Entonces yo creo que es la política de Estado ahora mismo que tiene Bolivia a través de este gobierno, que realmente no está pudiendo, y como usted dice, la normativa, la ley, pues no está viéndose acorde a esta realidad que estamos viviendo los bolivianos, que teniendo una informalidad del 85%, imagínense, la gente está importando legal y de contrabando, pero más es el contrabando que lo legal. Entonces es una crisis que estamos viviendo económicamente, y que el presidente Arce tiene que hacer algo, pero yo creo que ahora vienen las elecciones, el ambiente es muy crítico, y lo que hay que hacer es dar propuestas para salir de esta crisis, que realmente la estamos pasando muy mal todos los bolivianos, porque todo sube, nuestra moneda se deprecia y hay una crisis económica, y encima hay escasez de dólares. Para Navidad las cosas van a ser más duras de lo que estamos pasando ahora mismo. Justamente eso le quería preguntar, ¿cómo ve usted un panorama futuro, considerando que ya según su perspectiva, su análisis, estamos con un modelo proteccionista equivocado para el siglo que estamos viviendo? Sin embargo, todavía falta un año de gestión del gobierno central de Luis Arce. No sabemos si va a continuar él o si va a continuar el partido que representa. Entonces, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve a un futuro la situación económica de Bolivia? Bueno, ahora mismo los importadores legales están trayendo sus productos con ese tipo de cambio de 10,5 porque no hay dólares. Entonces para traer alguna importación necesitan dólares, van al mercado negro, compran con 10,5 más caro, ¿sí? Entonces traen esos productos. Ahora que están viniendo esos productos para las Navidades, van a llegar mucho más caros.
Entonces se avecina una subida de precios. No es especulación, ese es el sentido común lo que está pasando en Bolivia. El tema de estos países hermanos como Brasil, Chile, Argentina, Perú, lo que están haciendo también son más competitivos en temas de moneda y de bienes de producción en fábricas, ¿no? Es nuestro grave error de haber creado empresas estratégicas públicas que no todas, pero una gran mayoría son deficitarias. Entonces el aparato productivo no se movió. Tenemos una balanza comercial deficitaria, a pesar que los últimos 3 meses que han pasado, tengo entendido julio, agosto y septiembre, pues se tiene un superávit en la balanza comercial, pero se debe a los pagos que nos ha hecho Argentina para cerrar contratos del gas que se exportaba. Entonces eso nos ha hecho subir un poco, pero la balanza comercial está deficitaria del aparato productivo. ¿Qué es el aparato productivo? Todos los microempresarios, empresarios que trabajan y producen, ellos mandan sus productos al exterior y traen esas divisas. Pero eso no está entrando al país, por eso también hay una escasez de dólares, aparte que no había un fomento de política de Estado a estas empresas. Lo que hacen más bien es congelarle las cuentas a los microempresarios que no han pagado impuestos, por ejemplo, les congelan sus cuentas. Por eso había un sector que estaba en huelga de hambre para que les quiten la condonación o les condonen esos créditos que no están pudiendo pagar. Es decir, no hay políticas de fomento al sector privado, micro, pequeño empresario, la pyme. Entonces lo que está, los empresarios están ahogados y se suponía que estas empresas estratégicas tenían que hacer ese rol de reemplazar al privado, pero no han podido y ahora mismo nos vemos con una escasez de dólares, una inflación y aparte una devaluación de nuestra moneda. Entonces hay una crisis significativa. Lo dijimos muchos economistas, pero no nos hizo caso el gobierno y ahora estamos con un momento más difícil a diciembre porque va a subir aún más las cosas. Se van a dar cuenta ustedes, no estamos especulando, es el sentido de lo que común que se está viendo y lo que tiene que hacer el gobierno es un control de precios. Ya un control de precios, pero porque recuerden que todo lo que entra de contrabando no entra con calidad, por ejemplo, de caducidad, ni mucho menos de seguridad, porque entra de contrabando, no se controla. Entonces, por ahí tiene que controlar mucho más el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. Exactamente, estamos con una crisis significativa y sí, lo hemos estado viendo en todos los ámbitos, en todos los departamentos y bueno, cada vez se acrecenta más y esperamos que, bueno, de alguna forma vaya disminuyendo y no sea tan fea la situación más adelante. César, muchas gracias por llegar a esta opinión y por toda la información. No, Laura, el agradecido soy yo. No es asustar a la población, pero eso es lo que viene. Tenemos que hablar la verdad. Con la verdad siempre va a salir Bolivia y esperemos que no sea tan fuerte. Ahora mismo el gobierno puede aplicar políticas estructurales realmente, pero que no lo está haciendo. Tiene que hacer políticas estructurales. Una forma es bajar el gasto de inmediato. Tiene que bajar el gasto en estas empresas públicas e invertir en el sector privado para que se reactive y se dinamice la economía. Muchas gracias. Esperemos que así sea. Ahí conversábamos con el analista económico César Vargas, estábamos hablando y nos estaba explicando a mayor profundidad sobre el contrabando a la inversa, cómo funciona y cuáles son sus efectos y además de su análisis para, un mediano y futuro de acuerdo a lo que estamos viviendo, a la coyuntura actual de nuestro país. Vamos a ir ampliando estas y otras informaciones a través de nuestras plataformas digitales. En todas nos encuentra como Opinión Bolivia. Tenemos consejos.